Un minutito nos separa nada más de las 9 de la mañana y es momento de meternos en una de las noticias de la semana, ¿no? Porque el escenario político se vio sacudido en los últimos días por este pedido de desafuero por parte de Fiscalía para el ya ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Como les informábamos temprano, el Senado aprobó ayer finalmente su renuncia y así se dio la discusión parlamentaria. Y justamente para hablar sobre este tema es que recibimos al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Bienvenido, Gandini. Gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me gustaría como poner un poco de orden en cómo fue la discusión ayer con el tema de los desafueros y la renuncia y eso que costó tanto ponerse de acuerdo en la previa entre los partidos políticos, concretamente oficialismo y Frente Amplio, a propósito de cómo se iba a procesar. Bueno, hay una cuestión de procedimientos y reglamentaria, pero el hecho es que hay una relación causal entre los dos temas que estaban ayer en el orden del día. Primero ingresó el pedido de desafuero. La fiscal de la causa le pidió a la Suprema Corte de Justicia y al Parlamento que levantara los fueros del senador Charles Carrera para poder iniciar una causa por el delito continuado de abuso innominado de funciones. Es decir, un delito que lo presenta ya con la agravante de ser continuado porque se cometió muchas veces, focalizado en una de las denuncias, la primera, la que tiene que ver con Víctor Hernández, es decir, con todo lo que pasó después que internaron a Víctor Hernández cuando recibió la bala en el 2012, el sueldo encubierto que se le pagó con fondos desviados de otro destino y su internación en el policial con la condición adulterada de oficial subayudante de la policía. La fiscal concentra ahí. La comisión investigadora, que se formó a partir de mi denuncia, incorporó otros asuntos que el Ministerio luego investigó a nuestro pedido y que se transformaron en una denuncia ampliada. Aparte, que son el uso del hospital policial antes de Víctor Hernández, desde el 2010 mismo, desde que asume Charles Carrera, por parte de civiles, su esposa, 2 años y medio, la esposa de Bonomi, el propio Bonomi y otros funcionarios de confianza política que sin ser policías, también con la condición adulterada, hasta la grosería de que la diputada Susana Pereira usó 7 años el hospital policial teniendo afiliación a la Española, pagando FONASA, sin pagar el 4% de su salario al policial, usó 7 años con la condición de oficial subayudante de la policía, porque si no se le daba, no la podían atender. Eso es otra causa que la fiscal tiene para iniciar cuando Carrera comparezca, pero en la que no concentró su pedido. ¿Qué hicimos ayer? Elegimos el camino del desafuero. Es un camino largo, habría que haberlo pasado a comisión, de constitución, allí analizar, hacer un procedimiento que tiene que ver con las garantías de un proceso y luego ir a una sesión en la cual el cuerpo definiera si hay mérito o causa, como dice la Constitución, para levantarle los fueros. Pero el senador Charles Carrera, y eso requiere mayorías especiales, y el Frente no nos daba los votos para eso, requiere 21 votos que no tenemos. El otro camino era el atajo, el que eligió Charles Carrera. Antes de someter a su partido a toda esta discusión durante mucho tiempo, prefirió renunciar a su condición de senador y por lo tanto quedar sin fueros, lo cual evita todo el debate. O sea, ¿no le conforma el camino elegido entonces de la renuncia previa? A ver, el resultado fue el mismo y yo creo que nos exonera de un largo debate innecesario. Renuncia. ¿Por qué renuncia? Y porque pidieron su desafuero. Y porque sabe que hay causa suficiente. Si no la hubiera resistido, pero hay causa suficiente. Su propio partido le pidió. Es más, algunas voces muy importantes dentro de su sector político, como la de Mujica, fueron aún más severas. Y en las siguientes horas a su renuncia, lo obligaron a renunciar, cosa que él había dicho que no hacía, pero tuvo que hacer, a su candidatura. Hoy están en la calle repartiéndose las listas 609 en todo el país, con Charles Carrera, tercer candidato, y su foto en la propia lista, cosa que no puede revertirse. Ya habían sido aceptadas y aprobadas por la Corte, impresas y repartidas, para atrás no va. Pero no puede, no va a ser senador, no va a volver a tener fueros
cosa que sí iba a suceder si se mantenía. Senador, ¿qué pasa con el subsidio para Carrera en caso de que efectivamente sea formalizado? El subsidio es un derecho que tienen todos los funcionarios que la ley taxativamente establece, cargos políticos básicamente, por un año, al finalizar su mandato. En el caso de los legisladores, lo tienen a partir de que termina la legislatura, en este caso el 15 de febrero del próximo año. Si lo va a gozar antes, el Parlamento lo tiene que votar. Han habido casos, por ejemplo, renuncias por enfermedad. Entonces el Parlamento acepta la renuncia de esa persona que está enferma y le adelanta el subsidio para lo que empieza a cobrar al otro día. No lo solicitó Charles Carrera, no se votó, no se consideró, por lo tanto Charles Carrera va a tener su subsidio a partir del 15 de febrero. Hay una ley reciente que establece que si esa persona es formalizada, su subsidio se suspende mientras está esa formalización. Si resulta condenada, lo pierde. Si resulta exonerada, lo va a recuperar y cobrar lo que le falta cobrar. Charles Carrera, entonces, renunció a su banca, no tiene fueros, no tiene subsidios, se verá cuál es su destino en la justicia para saber si en algún momento lo va a cobrar. En la sesión de ayer, entre otras cosas, el Frente Amplio dijo que no se sentía avergonzado por Carrera. De hecho, bueno, Cayani le reclamaba a usted por un episodio de fueros en el año 98. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, siguen siendo pusilánimes, ¿no? Fue lo que les dijo Mujica, son pusilánimes con Carrera. Tendría que haber sido rigurosos. Fue una lástima ayer. El Frente hizo cero autocrítica. Es más, defendió por razones humanitarias la internación de esta persona, que resulta de un hecho curioso que nunca se pudo probar, que además se procesó muy mal por parte de la policía y la justicia en su momento. Por eso 10 años después nadie sabe quién disparó la bala que dejó parapléjico a Víctor Hernández. Pero sí sabemos que se apersonó cuando lo sacaron del CTI a Intermedios, en el Clínicas, que era su prestador, y le ofreció dinero de su bolsillo de entrada, 10.000 pesos, y luego inmediatamente dispuso un pago ilegal. El tesorero, que comparecieron en la comisión los tesoreros, no querían pagarlo porque tenían que tomar dinero que era para la canasta de fin de año de los policías, y no era una cuestión entre ellos, es una ley que establece. Y le pidieron la orden por escrito, dio 36 veces la orden por escrito, cada mes páguese al señor Víctor Hernández, y el tesorero tomaba eso, pedía recibo, a veces el recibo se lo firmaba un secretario de Carrera, engrampaba y guardaba. Cuando empezó la investigación dijo, momento, yo tengo la orden, estoy sometido a jerarquía, y demostró ese desvío. Eso lo tiene la fiscal. No es humanitario. Lo humanitario, lo solidario no se hace con plata ajena, se la sacó a los policías. Pero además, cuando le dieron el alta el 24 de julio del 2013, dispuso, estando de alta, su internación durante 3 años en el hospital policial. Y sabía que estaba mal, por eso está en la grabación, él dice que nadie se entere de esto, que no es ajustado a derecho. Usted no le comenten a nadie en el hospital. Y además lo ingresan como oficial subayudante de la policía. Y durante 10 años hace uso de la hotelería, porque tratamientos vinculados a eso lo recibió. Le hicieron otras cosas, lo operaron de una vista primero, de la otra después, tuvo otras cosas. ¿Usted sugiere que hay una especie de pago por un encubrimiento de algo? Sí, ahora, ¿a quién? No tenga duda que hubo un pago para taparle la boca a los Hernández, a los que le prometieron que iban a cobrar. Se les dijo, el ministerio responsable de esa bala, lo ha dicho Carrera públicamente, y por lo tanto nosotros nos tenemos que hacer cargo. Háganos un juicio. Hasta le sugirieron el abogado, está en la grabación. Nosotros te ponemos un abogado, y le pusieron un abogado que estuvo en comisión con Charles Carrera, o sea, era un agente del equipo, porque eran todos del MPP. Hasta que no hubo resarcimiento, y cuando Víctor Hernández y su hermano iniciaron el juicio, lo mandaron a Rocha de paseo, a su casa, y al otro día le cargaron la camioneta ahí con todas sus pertenencias y se la mandaron a La Paloma y nunca más. O sea, lo hicieron cuando vieron que controlaron la situación públicamente, se dejó el apoyo. Eso es claro. Ese es un poco el por qué hicieron. No por qué se desarrolló todo esto después de aquella bala, pero sí por qué se gastaron todos esos recursos. Eso es abuso, uso, falsificación de documentos, todo eso está en cuestión, pero eso fue en el 2013. En el 2010, el 14 de marzo del 2010, 14 días después que asume Bonomi y Charles Carrera, ingresa
al hospital policial la esposa de Charles Carrera. Problema en un tobillo, era civil, arquitecta, afiliada a CASMU, tenía mutualista, pagaba, tenía descuento FONASA, la ingresan allí con una carátula de su historia clínica que dice, yo voy a decir el nombre porque es tan público, dice Andrea Margarita Epifanio Puentes de Carrera. Yo le pregunté al director del hospital que compareció, ¿por qué la ponían como firmaba mi mamá hace 60 años, extraño, en la izquierda, y porque después aparece Susana Pereira Piñeiro, de Bonomi. ¿Por qué? Y bueno, dijo, para que los funcionarios supieran que era la esposa del jefe, no sea cosa que la dejaran 4 horas sentadas en una silla. Bueno, porque recibían un tratamiento especial. De hecho, no pagaban los tickets que paga cualquier policía cuando se atiende como en cualquier mutualista. No los pagaban tampoco. Y ahora, durante 2 años y medio, su propia esposa, bajo la idea de solidaridad, usó el hospital policial que sostienen los policías con el 4% de su salario. Vinculada a los permisos que se podían otorgar, o por lo menos quien tenía que firmar, ya está todo demostrado. Ser el director del hospital. Bueno, no hay ninguna firma. El director compareció a la comisión, los directores de aquel tiempo, no hay ninguna firma. Yo les quiero agregar... Sin el aval del director del hospital. Está comprobado que fue por orden de Carrera, no de los directores del hospital. Sí, claro, está comprobado. Pero además está declarado. Además, ya hay una sentencia, no podemos perdernos de eso. Paralelo a todo esto, el Ministerio cuantificó el uso indebido del hospital policial y fue por la vía civil. Le fue a cobrar a la señora, Lidia Álvarez, no me acuerdo el apellido, que era la secretaria de Bonomi, a Susana Pereira, a Charles Carrera, a Fernando Gil y a alguien más, 4 o 5, que usaron el hospital policial indebidamente. Le cuantificó cuánto hubiera costado y le fue a cobrar. Como no pagaron, obviamente, fue a la vía civil y les hizo la demanda civil para resarcirse. Están todas en un mismo juzgado civil. Ya una de ellas tiene sentencia, que es la señora secretaria de Bonomi. Tiene que pagar 106.000 pesos actualizados, se verá. En esa sentencia, la justicia civil analiza todo esto, si había excepciones, si un funcionario... Entonces dice, al principio esta señora estaba en comisión. Por estar en comisión podía atenderse, pero después renunció a ese cargo y se la contrató como adscripta. Y ahí pasó a tener un cargo político. A partir de ahí no hay excepción. Las excepciones son, póngale, un hijo de un policía que está en proceso de adopción. O sea, formalmente no es hijo, pero se hace la excepción porque está en proceso de adopción. La esposa de un policía que está teniendo un tratamiento oncológico largo, en el camino se divorcia. Usted dice que había deja de ser la esposa, pero la atienden. Había una intencionalidad de abuso porque... De uso indebido de un recurso que está a tu mano. ¿Qué decían las 26 personas que pasaron, la mayoría de ellos? Pertenecemos a un ministerio sometido a jerarquía y disciplina. Si me dan la orden, yo la pido por escrito, yo la cumplo. ¿Qué nos decían el director Anzalone y el subdirector técnico Paraduja cuando vinieron a la comisión? En un momento le dijimos a la señora Susana Pereira, que estaba en las instalaciones del hospital, nos pusimos de acuerdo, nos animamos y fuimos a decirle que ella no lo puede usar en esa condición. Y ella nos dijo que tenía la autorización de su marido y que lo iba a seguir usando. Lo usó 7 años. Dice, nosotros sometidos a jerarquía, no le vamos a decir ¿Es el mismo que acá caso no que se atiende. Santiago González, por ejemplo? Es el mismo caso. La diferencia es que Santiago González pagó y renunció y lo aceptó. Porque como alguien lo pero no es el caso de otros. O sea, por ese ministerio pasaron otros frente amplistas. Pasó Desi Tourné, pasó José Díaz, pasaron varios. Nadie lo usó, ni su secretario. En ese mismo momento, el subsecretario era Jorge Vázquez. Jorge Vázquez Rosas, el hermano de Tabaré Vázquez. Era su secretario. Él no lo usó. Ni ninguno de su equipo, ni sus cargos de confianza lo usaron. Todos los que le relaté eran personal del MPP, de confianza del MPP. Como esa operación empezó en el 2010, cuando entra
Víctor Hernández estaba aprobada y funcionaba. Entonces usan el mismo mecanismo, lo inscriben como oficial, subayudante de la policía, un civil que supuestamente había sido herido por un policía, lo meten como policía, le dicen no diga nada porque esto no está ajustado a derecho y usa el hospital 3 años. Senador, más allá del caso... Si fuera legal y si fuera una excepción, perdón, no tendrían que haberle puesto oficial subayudante de la policía. Le hubieran puesto una resolución, atiéndase por excepción. No pasó. Más allá del caso puntual, yo le quiero preguntar qué valoración hace usted del momento político en el que se produce este pedido de formalización, o por lo menos pedido de desafuero. Se lo pregunto porque la semana pasada en esa misma silla la senadora Hernández decía, bueno, que era llamativo que a un mes de las elecciones aparezca el pedido de desafuero por parte de Fiscalía. O sea, esa fiscal empezó en febrero del año pasado. Cuando ingresó sustituyó al fiscal Langner, que tenía causas muy importantes que nunca tocó. Ese juzgado, desde el 2017 al año pasado, no llevó un solo caso a juicio con Langner. Ni uno, Ni uno. Los archivaba o los acordaba. Ahora la Fiscalía tomó otro vuelo, se encontró con 240 causas atrasadas, entre ellas todavía tiene la de Moravito, ¿no? Que tiene como 5 o 6 años, Moravito, González Valencia, la fuga y las visitas. Es decir, tiene mucho trabajo. Y la fiscal fue mechando estos casos y los que le iban llegando. Ahora, acusar a un senador requiere un trabajo previo que a la fiscal le tiene que asegurar que no pierde con el juez. Porque ahora la fiscal va a una causa que la tiene que llevar el juez, que es el que va a definir. No la puede perder con el juez. Así que la fiscal se hizo de mucha prueba, comprobó ya que esas pruebas eran fehacientes y se, digamos, inmunizó de cualquier duda. Eso lleva mucho tiempo. Yo creo que hace un tiempo la fiscal tenía este tema bastante avanzado y bueno, llegó ahora a poder hacer ese escrito. Se ha hablado ¿no? mucho de, o por lo menos se ha dejado como cierta suspicacia en torno a determinados casos a nivel de la Fiscalía. Se ha señalado que está politizada, que se beneficia de determinados partidos. ¿Ahora esto puede revertirse con la salida de... Yo nunca lo he escuchado en mi boca. Siempre he dicho que hay causas que van más rápida que otras. La de Moravito es una de las increíblemente lentas. No puede ser, no hay nadie todavía que sea responsable porque no grabaron en las cámaras aquella noche, porque se escapó por una ventana y demás. Ni nadie responsable de los 13 viajes que se le hicieron a González Valencia, un capo internacional que iba desde la Republicana a Cárcel Central y se veía con el otro capo de la mafia italiana, Moravito. Igual... Nadie. Porque bueno, si nos vamos de caso hasta las 9:30. No, pero está bien, pero yo... ¿No está politizada entonces la Fiscalía? No, yo no voy a hacer esas acusaciones. Le quiero consultar por lo que le preguntaba a Alfredo recién. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque quedó al pasar, y me parece que lo está señalando usted directamente, en el 98 con ese pedido de desafuero que hizo la justicia que usted señala a Cayani y se amparó en los fueros. No, ayer lo de Cayani fue una gran ordinariedad. Él sabe que no es así. En el 98, en una comisión investigadora pedida por mí, que tenía que ver con la Comisión Administradora del Mercado Modelo. Se acordarán que en aquella época se incendió el Mercado Modelo y había grandes acusaciones. Se hizo una investigadora y en un momento yo hago una referencia a unos determinados hechos y confundo un nombre. Confundo el nombre de un director con el nombre de otro. Los hechos existían, pero yo se los adjudiqué confundido a otro. Esa persona me hizo un juicio por difamación, no por robarse nada, por difamación. El artículo 112 de la Constitución dice que los senadores o los legisladores no somos responsables ni por nuestros dichos, y no somos responsables, no hay desafuero. Pero la fiscal lo pidió. No hubo desafuero. No es que me amparé en mi fuero, me amparé en lo que dice la Constitución, fueron mis dichos. Pero fui a la justicia y fui con el damnificado. Fuimos juntos a la justicia, en una instancia oral, había prensa. Y yo pedí disculpas, porque era lo que correspondía. Las aceptó y se terminó el asunto. No se amparó los fueros, entonces. Porque no era el 114, que es la comisión de un delito, era por mis dichos. ¿Es desleal Cayani al traer este tema ahora? Yo creo que sí, porque ensuciaron la cancha para defender de la peor manera posible
a Charles Carrera. Ellos todavía no pueden superar un error que cometieron porque Charles Carrera los engañó. Charles Carrera dijo que con esto no pasa nada, yo soy el abogado, mirá que yo sé, no pasa nada, y lo pusieron en la lista. Y lo pusieron hasta con foto. Y esa imprudencia la están pagando porque hoy se reparte lista por todo el país de las 609 con la foto de alguien que perdió los fueros porque va a ser formalizado, pero además que no va a ser senador porque tuvo que renunciar a esa calidad. Eso ha generado una distorsión importante y los obliga a defenderlo, contrariamente a lo que el propio Mujica dice. Bien, senador, para cerrar el capítulo policial, porque le queremos preguntar algunas cuestiones también vinculadas a la campaña. Y a propósito un poco de lo que decía Lorena, porque está el caso de Santiago González, se podía sumar también el de Calabria, sumado a lo que pasó con la administración de Mujica. ¿No debería el sistema político de alguna manera especificar el uso que se le debería dar específicamente al policial? Hay una ley y hay decretos y dicen exactamente que son, es taxativo, dice funcionarios policiales en actividad o en retiro, su cónyuge, sus hijos hasta los 21 años o hasta que consiga trabajo si son mayores de 18, sus padres si ganan menos de un salario mínimo, o los hijos en adopción o vinculados a esas situaciones. Y ahí vienen las excepciones, estas que yo le decía. La mujer está embarazada, la relación laboral se rompe, la relación familiar se rompe. No hay lugar a una doble interpretación, digamos. Es que por eso pierde el juicio civil, por eso pide la formalización. No hay doble interpretación. Es que si la hubiera, no hubiera necesitado falsificar la condición de oficial subayudante de la policía. Yo me cruzo a veces con Susana Pereira y le hago la veña. ¿Cómo policía? Y Gandini, un poco a propósito de los tiempos electorales y que esto surja ahora y no en otro momento, ¿cómo ve usted que anda en la calle? ¿Cómo impacta esto en la gente? Y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, números presentados, por ejemplo, por ayer por equipos, ¿no? Que yo no creo que esto le haga perder la elección a nadie o ganársela a nadie, pero son cosas que nosotros puede tenemos... generar cansancio en la gente, esa sensación de hastío. Está bien, y no es causa para que nosotros miremos para el costado cuando se usan recursos públicos indebidamente y cuando es un senador de la República el que lo hace. Generó una comisión investigadora, la investigadora lo mandó a la justicia porque encontró causas, méritos suficientes, y la justicia hoy pide el desafuero y lo pide de tal manera que va a formalizar. ¿Cómo cae? Bueno, no podemos hacer una encuesta previa a ver cómo Gandini, cae. ¿qué le pasa al Partido Nacional que sigue perdiendo pie, sobre todo encuesta tras encuesta? Y pienso en la última de equipos que pasa de 25 a 21 el Partido Nacional, gana terreno Andrés Ojeda. ¿Qué lectura vienen haciendo ustedes como integrantes? Primero, todo eso es muy relativo. Son encuestas, altos márgenes de error. No sé. Yo no lo veo, está bien. ¿No? Yo recorro, ando por todos lados, me meto en las ferias, hablo mucho con la gente, lo que más hago. No siento un rechazo de los blancos de siempre que se estén dando vueltas. Veo una recuperación del Partido Colorado, cosa que puede ser una de las claves de la reelección del gobierno, porque un Partido Colorado con el 5 o 6% nos llevaba a un escenario imposible de ganar. Ahora, pero se le vienen los colorados, ¿no le genera inquietudes? Bárbaro, pero eso, la competencia es buena, la competencia. Ahora, capaz que hay alguien nervioso en mi partido y dice, ¿qué vamos a hacer? Bárbaro, a mí me sirve. ¿Usted no está nervioso? No, yo hago mi trabajo y estoy donde estoy, yo no integro el comando de la fórmula, no ¿Y el aumento del Frente Amplio tampoco ¿Cómo? El aumento del Frente Amplio está en esas mismas encuestas. Subió 2 puntos, está en 43%. Está en 42. Está ahí, 42, 43, 44, 40, ahí, ¿no? Yo creo que es la recuperación de una muy mala elección pasada y el beneficio de estar en la oposición, donde te pones a favor de todo lo que... ¿Y hay gente nerviosa en el comando de los blancos? No lo sé, yo no integro ese comando. No lo veo, sé que no está, veo acciones y veo que empieza ahora a aparecer la publicidad, empiezo a ver una acción programada que es en la que más rendimos y una campaña muy cercana a la gente, una actitud muy proactiva de todo el despliegue de todo el partido en todo el país. Y yo creo que el partido va a andar como en la elección pasada. No veo un partido que vote peor. ¿No se va a llevar el Partido Colorado votos que le coma al Partido Nacional? También puede haber que el Partido Nacional esté llevándosele a otros.
Mientras se muevan adentro de la coalición, no es una preocupación. El asunto es que nuestra competencia de bloques, entre los dos bloques, es con el Frente. Al que hay que comerle un voto es al Frente. ¿Dónde quedan en la interna? Bueno, es un tema que después te interesa mucho por si salís diputado o si salís senador. Pero para ganar, que es el objetivo, es un objetivo conveniente si queda dentro de la coalición. Otra cosa que va demostrando todos estos movimientos es que hay una coalición. No la hubo en la elección pasada, nació después de octubre. Ahora ya hay espíritu coalición y la gente puede decir, no me gusta fulano, voto a Mengano, pero dentro de la coalición. Eso es un dato nuevo, novedoso, que vamos a ver cómo opera. Landini, muchas gracias. Con muchísimo gusto.